vamos a entrar ya al análisis político de lo que está sucediendo en nuestro país y para ello, ¿quién mejor que el doctor, el maestro Lorenzo Meyer que está por aquí? Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Lorenzo, ¿cómo has estado? Bueno, dentro de lo que la edad permite, bien, Julio. Sí, bien, bien. Muy bien, Lorenzo. Lorenzo, me gustaría pedirte que nos fueras dando algún análisis de lo que está sucediendo en estos momentos en el terreno político, cómo va el acomodo, los diferendos, los consensos en las diferentes fuerzas que convergen rumbo a la elección presidencial, que Lorenzo, ahora sí, como diría el clásico, haya sido como haya sido, ya estamos en sí, ya está encima, ya estamos a unas pocas semanas de esa elección. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué debemos de tomar muy en cuenta en el contexto general? No digo solamente en el voto, sino qué nos ha mostrado este proceso, cuál es su distintivo, sus características, qué podríamos haber aprendido de todo este proceso, Lorenzo. Julio, lo que se puede aprender en buena medida es lo que uno quiere aprender. En este proceso, el, la parte personal, la parte de los valores, la parte subjetiva, es bien importante porque un mismo hecho puede ser interpretado de dos, tres, cuatro, cinco maneras distintas según nuestra experiencia anterior, nuestra ideología. Por lo tanto, no hay, desde mi óptica, ¿verdad? No hay una fórmula para todos. Desde el principio de este sexenio, se propuso como meta desde la presidencia y del grupo en el poder la idea de un cambio de régimen. Entonces, para mi óptica, esa es la zona en donde debemos concentrar la observación. Pero lo que saquemos en claro depende muchísimo de esa visión anterior y de esos valores que ya estaban ahí. Así que la subjetividad es un elemento que no se puede evitar. Así que ahora, al terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, bueno, hay algunos puntos que vale la pena tocar. Sí. El, el liderazgo de Andrés Manuel se caracteriza, entre otras cosas, por su carácter carismático. No todos los líderes mexicanos lo han tenido, es más, muy pocos lo han tenido. Andrés Manuel, en ese sentido, es una excepción. Oye, Lorenzo, perdón que te interrumpa, pero ciertamente no ha habido un presidente carismático tan fuerte como Andrés Manuel. Digo, el general Lázaro Cárdenas tenía respeto, tenía mucha ascendencia, pero no sé si era carismático y si no es él, ¿quién podría ser, Lorenzo? No, claro que don Lázaro tiene muchas virtudes, Ujú. pero sí, carismático no lo era. En realidad no quería yo exagerar y decir que es el presidente carismático, pero algo de carisma tenía Juárez, si no, no hubiera podido soportar la serie de frustraciones y de malos momentos que tuvo que pasar. Yo creo que pasó más malos que buenos. Y se siguió hasta el final, hasta que la naturaleza lo reclamó. Eh, Quizá ahí tenemos un ejemplo de otro presidente carismático, pero estoy de acuerdo. El más reciente para nosotros es el que se le ve más claramente esa cualidad en donde eh, la, el ciudadano común y corriente lo sigue o lo rechaza, pero
por él mismo, más que por las circunstancias legales, más que porque haya cumplido con los requisitos necesarios para ser presidente y entonces ya se le da su lugar. No, esto es algo muy personal. Entonces, este liderazgo está llegando a su fin formal y esto es bien raro, Julio. Si tú le echas un vistazo a los liderazgos carismáticos de la historia reciente, ponle de los últimos 100, 200 años, muy pocos de esos líderes, sobre todo en América Latina, dejaron su posición un día exacto, una hora exacta y ¡pum! Se pasan a otra dimensión, son ex líderes. En este caso tenemos a Andrés Manuel, que sus adversarios desde el principio insistieron, se va a reelegir, todo indica que está haciendo una política para mantenerse en el poder al estilo, qué sé yo, de Porfirio Díaz o de los que quisieron después Miguel Alemán, probablemente Carlos Salinas, Obregón. Obregón, pero no fue así. Entonces estamos ante una situación realmente poco común. El líder llega hasta el final con esa credibilidad en él, en su persona, y eso lo muestran las encuestas pues las encuestas actuales, las de estos días, que está con un apoyo que no es el esperado después de una andanada constante, diaria, cotidiana de críticas justas o injustas, exageradas, de los medios de comunicación normales, como les llamaremos los medios comerciales o los medios ortodoxos, prensa, radio, televisión, etcétera, y no disminuye el apoyo que recibe. Pero ya lo había dicho, lo anunció desde el principio, hay un día exacto en el que yo voy a dejar el puesto de presidente y me voy a retirar. Eso es raro. En la historia latinoamericana, para no ir muy lejos, pues nos dice que no es lo común, sino que insisten en quedarse, en desgastarse. Algunos pues llegaron hasta el final. Fidel Castro, por ejemplo, pues se quedó allí desgastado, no lo sé. Depende de cada uno de nosotros la respuesta, pero no se fue, lo fueron. El propio Juárez, empeñado en mantener la presidencia hasta que le falló el corazón. Entonces, este punto sí vale la pena tenerlo en cuenta, ya sea que tú le tengas tu visión sea positiva frente a Andrés Manuel o negativa, no le puedes negar que él dijo que se iba y todo indica que se va a ir y que viene el momento también históricamente y teóricamente bien interesante de cómo transfieres el poder cuando no se trata nada más de los votos, sino de esa otra cualidad rara que es el carisma. ¿Cómo se transmite el poder? El teórico de esto, Max Weber, el sociólogo alemán, que tanto se metió en el tema del carisma desde sus ejemplos en los personajes bíblicos y los profetas, etcétera, hasta el momento en que él estaba escribiendo, señala que es imposible
transmitir el carisma. Entonces, en México, en el caso nuestro, este es un punto que estamos ahorita viviendo, viendo, y a querer que no le estamos poniendo atención, es muy posible que Claudia Sheinbaum gane la elección. Ujú. Y entonces va a tener que asumir la presidencia en un contexto, ella va a tener que crear un contexto diferente, un contexto más, digamos, normal, en donde va a tener la legitimidad de la elección y se le va a juzgar por su capacidad de dirigir en un mar muy proceloso la nave del Estado mexicano, pero ya sin el elemento carismático. Eso nos concierne a todos, porque el liderazgo de un sistema presidencialista, que es el nuestro, afecta muchas áreas de la vida, incluso de la vida cotidiana del mexicano. La capacidad de enfrentar las constantes diferencias entre los actores políticos, las contradicciones, administrar un sistema político, social, económico, cultural tan complejo, tan lleno de contradicciones, con tantas demandas y pocos recursos, requiere de una eh, dosis de inteligencia y de sentido común eh, que no todos tienen ni pueden. Entonces, Claro. ahora vamos a ver a una, supongo yo que si gana Claudia, vamos a ver a una personalidad muy distinta a López Obrador, pero teniendo que hacerle frente a los mismos problemas, con En otro un, estilo, y eso sería un área en la que yo pondría el acento. Ahora, Lorenzo, el presidente López Obrador, según mi punto de vista, pudo sortear los graves problemas que tenía, el acoso mediático, la presión de los poderes tradicionales, gracias a su carisma, gracias a las mañaneras y el hecho de que fue un líder de respuesta inmediata, es decir, no dejaba pasar nada, fue fijando la agenda, en la mañanera durante 3 horas iba estableciendo la propaganda política que es natural en todo gobierno, iba fijando el esquema del debate público. ¿De qué puede valerse Claudia Sheinbaum en caso de lo muy probable de que ella quede como presidenta de la República sin ese carisma y sin esas capacidades confrontacionales? O bueno, no sabemos si Eh, finalmente sea capaz de hacerlo. Sí, Lorenzo. esa parte última. Sí. No conocemos realmente su capacidad porque es un terreno nuevo en el que se va a mover, pero una cosa creo yo que está clara, no puede regresar a esquemas anteriores a López Obrador. Tiene que mantener una comunicación sistemática. Probablemente no será diaria, pero a lo mejor es diaria también Ujú, con la ciudadanía. Si no puede ser como, digamos, Peña Nieto, ujú. que no daba entrevistas y todo estaba arreglado de tal manera que hubiera una gran distancia entre él y la ciudadanía. No, en este caso tiene que, ya seguro que ya lo imaginó, ya debe de estarlo eh, planteando a su grupo de colaboradores, etcétera, cómo reemplazar las mañaneras sin repetirlas, porque no se pueden repetir. Claro. Ese fue un invento de Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, justamente porque la prensa comercial estaba ya a la derecha y tuvo que inventar esta vía y su personalidad le permitió hacerlo de una manera impresionante. No hay ningún otro líder en el
mundo contemporáneo y menos en el de Sí. antes, que aguante día a día horas de presencia ante la prensa, pero alguna manera que no se parezca ni a la de Andrés Manuel, pero tampoco a la de los presidentes anteriores. Ya no se puede. Entonces va a tener que inventarse su propia forma de mantener una relación sistemática, constante, con la base social que la apoya, o con todo confuso y problemático mundo social que va a tener todos los días que lidiar con sus demandas, sus quejas, son más las quejas y demandas que los apoyos. Ni Sí, modo, ella cl- claro, debe de estar consciente de eso y debe de estar ahorita en el proceso de inventar sí. una forma diferente, pero ya no puede aislarse, como era, creo que el caso de Peña Nieto es ya el caso más extremo, de que no lo toquen ni, ni en una burbuja y con En- todo el Estado Mayor ahí, eh, alrededor de él como una abeja reina que tiene un ejército alrededor y que nadie se puede acercar. Eso ya no, eso por otro lado conlleva peligros. A sí. mí no me alarma mucho, pero la seguridad de, de esta exigencia de estar de alguna manera muy cerca de la base social, pues es también una forma de exponerse que ya no se quiere tener la sensación de que está encerrado el presidente o la presidenta por un aparato de seguridad, pero sí se necesita. Ujú. Ahora, Lorenzo, em, los señalamientos de la oposición apocalípticos, de México al borde del abismo, de la proclividad autoritaria del actual régimen, de las acusaciones de deshonestidad y corrupción en el entorno, en alguna parte del entorno del equipo del presidente López Obrador. Todo ello en un resultado electoral que es hasta hoy deficitario para la oposición. No han podido crecer, no han podido avanzar. ¿Por qué? ¿A qué atribuyes ese estancamiento de la oposición frente a la corriente de la denominada 4T, Lorenzo? Muy buena pregunta. No pretendo responderla en su totalidad, pero yo también me la he hecho. Tienen recursos económicos a pasto. No es por falta de dinero, no es porque no puedan invertir en asesores, en gentes que les den ideas, en aparatos propagandísticos, no. Pues la concentración del ingreso en México hace que tengamos unos súper multimillonarios que no están en la izquierda y que probablemente les gustaría ver a otro tipo de personas al frente de los poderes en México. Entonces, no es falta de recursos, es hasta qué punto eh, una forma de vida de las clases altas, entre ellos la élite política que ahora se encuentra en la oposición, muy alejada de las formas de vida de la mayoría. Entonces, no entienden, no es que no quieran entender, estoy seguro que están ansiosos de poder entender. De lo contrario, no me explico por qué eligieron como candidata a una persona como Xochitl Gálvez, porque quisieron eh, crear un personaje popular
que hable como el pueblo, que se comporte como el pueblo y que así sirva de conexión entre la burbuja en la que vive la élite económica, política y cultural, pero sobre todo la económica, y el mexicano común y corriente, pero no encontraron el tipo de conexión adecuada. No era esa, no es simplemente que el personaje parezca, se asemeje al mexicano común y corriente, sino que debe de haber algo más, debe de haber una biografía. Ahí quizás el punto, Julio, una biografía de los líderes, una biografía que los avale de que por años antes de presentarse en el escenario, ya como en el centro del escenario, hicieron una travesía en donde vivieron como la mayoría, experimentaron los problemas de la mayoría, los entendieron y luego se presentan como líderes. No, aquí la oposición ha tenido el liderazgo de gentes que nacieron dentro de la burbuja, de la minoría, y que no saben, no pueden, a lo mejor, aunque quieran, no pueden conectarse. Y entonces, cuando llegan los encuestadores y preguntan lo que tienen que preguntar para saber si apoyan o no apoyan al tipo de políticos que la oposición les está presentando, pues resulta que no los apoyan. Pero el trabajo se debía de haber hecho muchos años antes, porque no hay forma de crear una biografía. Claudia, por ejemplo, vamos a ponerle el caso de Claudia, que es el que más conocemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la biografía breve que presenta Jorge Cepeda Patterson, hay un momento en que unos estudiantes rebeldes en la UNAM están tratando de encontrarle formas de oposición a la rectoría, se encierran en un salón de clase y están discutiendo, de repente tocan la puerta y uno de ellos sale y dice, oigan, aquí hay dos quinceañeras que quieren hablar con nosotros y entrar. Una de ellas era Claudia, o sea que desde la adolescencia ya está en ese medio y que siguió ahí, que no se ha salido. Ha logrado, bueno, pues navegar entre las necesidades y demandas de una vida académica y de una vida política en la oposición. Pero esa biografía, pues no la pueden tener así de la noche a la mañana los líderes de la oposición y no encuentran cómo conectarse con el México mayoritario, el Claro, México profundo. el México profundo. Lorenzo, ¿qué papel crees que van a jugar finalmente los factores que hoy parecieran seguir oponiéndose a esta continuidad de la 4T? Pienso en grupos empresariales, pienso en la propia Iglesia Católica, cuya directiva pareciera estar en un proceso de confrontación creciente. Pienso en los grupos mediáticos, en los grandes empresarios de los medios tradicionales de comunicación. Pienso en factores de agencias de Estados Unidos. Todos esos factores de poder, ¿crees que tendrán que acomodarse a los nuevos tiempos si gana Claudia Sheinbaum o que van a seguir jaloneando, peleando a lo largo de lo que viene, Lorenzo? Una combinación, Julio. No van a dejar de pelear, sobre todo porque han de considerar, este es el momento. Ya se va Andrés Manuel, ya no tienen la armadura, la 4T, de esta especie de capa mágica que cubrió
que era Andrés Manuel y su carisma cubrió a la 4T, ahora ya no está. Entonces están más débiles y es cuando tenemos que atacar. Pero por otro lado, también está una lógica, digamos, muy realista. Es la posibilidad de llegar a un acuerdo con Claudia. Esta señora ya no va a usar el lenguaje tan duro y directo y tan hiriente y tan aplaudido por la mayoría. Entonces, vamos a ver si entre una situación de debilidad relativa, porque ya no tiene ese fuerte liderazgo, y si nosotros moderamos y le ofrecemos algo, le ofrecemos ya no ser tan, ya no poner la emoción que le hemos puesto a la oposición y llegamos a un arreglo. Creo que va a estar entre estos dos. El primer año va a ser importantísimo. Ahí es donde se van a definir los estilos. La oposición quiere volver a lo que tuvo, que es imposible. No es posible volver a recrear el tipo de sistema político tan peculiar que vino de la Revolución Mexicana y que tan buen éxito, tan buen resultado le dio a las clases de arriba, porque sí, les quitó la tierra a ciertos latifundistas, pero en realidad grupos ya importantes económicos como el Grupo de Monterrey estaban creados desde la época de Porfirio Díaz y la revolución no les hizo mayor mella y se pudieron adaptar y siguieron. Entonces, estos grupos quisieran, quizá como una fantasía, volver a tener el arreglo que tuvieron con Miguel Alemán, con Carlos Salinas, con Fox, etcétera. No es posible eso, pero van a buscar algo menos incómodo de lo que experimentaron en estos 6 años, esa ruptura entre la élite política y la élite económica, algo que no los puede ser que no los satisfaga del todo, pero puede ser que no los raspe tanto como ahorita. Y esa búsqueda nos dará algo nuevo. Sheinbaum nos ha dicho, y yo espero que si gana, lo pueda llevar a cabo, que ya no volverá a haber ese maridaje entre poder político y poder económico. Otra vez, la biografía de Claudia es un indicador de que puede ser así, pero a lo mejor se va buscando un acomodo, pero ya no volverá a hacer lo que la situación tan cómoda que tuvo el sistema autoritario, en donde los grandes pues estaban como Pedro por su casa en los recintos del poder. Ahora creo que ya no va a ser así. Y esa va a ser una de las fórmulas que puede Claudia establecer para su propia legitimidad, que no se le note, que no se vea que las puertas de donde viva, en Palacio Nacional o donde decida vivir, están abiertas todo el tiempo para los grandes actores económicos. Bien. Lorenzo, antes de que se nos acabe el tiempo, te planteo esta última pregunta de esta ocasión. Lo que tú hablas de la posibilidad de esos acomodos, de esos factores de poder que presionan a la presidencia, estamos hablando
de la hipótesis muy probable de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, esa presión, ese acomodo, un partido como Morena que no tiene los mejores momentos, hay muchas críticas por la infiltración de personajes variopintos y particularmente derechizados, oportunistas, factores emergentes como Salinas Pliego, convertido, no lo hablo solamente en su carácter de difusor televisivo, sino de presunto líder de opinión y activista. En fin, en una gradualidad, ¿crees que el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, si ella queda, va a correrse más hacia la izquierda de López Obrador o más hacia la derecha? Otra vez, muy buena pregunta. A mí me atrae el cardenismo como comparación, porque es el único momento en que la izquierda mexicana, la real, la que sí existe, tuvo el poder. Cárdenas se manejó teniendo un partido lleno de oportunistas. Imagínate, pues era el abuelito y luego el papá del PRI, el Claro. partido con el que gobernó el general Cárdenas, El el PRM. PNR y el Partido de la Revolución Mexicana. O sea, el partido en el poder ha estado lleno de oportunistas todo el tiempo. Y bueno, pues la cosa es que puede ser que esto siga igual, pero tiene una diferencia. El otro era una estructura corporativa. Estaba la CNC, la CTM y todos los otros sindicatos y la... ¿Y los militares? eh, ¿Perdón? ¿Y los militares como Bueno, sector? los militares salieron muy rápido. Uh -huh. Ese es otro punto, ¿eh? Sí. ¿Qué van a pasar con los militares? Pero en fin, centrémonos en esto. Morena no tiene una estructura corporativa, no nació así, nació como un movimiento, algo más flexible, menos fácil de asir y de definir, pero también más propicio para las grandes movilizaciones, movilizaciones auténticas, porque aún en el cardenismo, y después ni se diga, las movilizaciones eran parte de lo que hacía la burocracia corporativa. Los líderes llevaban a sus contingentes a donde quisieran. Esto es diferente. Aquí se convoca a movilizaciones, a las calles, a las marchas, y sí hay camiones y una organización, pero no es un sistema corporativo. Tiene que haber un aliento, algo más genuino cuando se movilice. Y este sistema puede llegar a ser un sistema que necesite movilizaciones de vez en vez, de tarde en tarde, que se haga política de otra manera. Es posible, ¿no? Pues sí, sí es posible. Una izquierda más movilizada, una presidenta de la República fundándose en lo que el propio presidente López Obrador no tuvo necesidad. Hizo actos masivos, pero en momentos conmemorativos, pero no como un apoyo expreso. Nunca tuvo necesidad de ese recurso. A lo mejor Claudia sí lo necesitaría, Lorenzo. Pues como en Colombia ahorita, ¿no? Petro está bajo asedio. Sí. Y vaya que si hay una oligarquía en Colombia, ¿eh? Claro. Y vaya que si la derecha es una derecha dura y organizada. ¿Qué es lo que está haciendo Petro ahora? Llamando directamente, yendo por varias partes del país y pidiendo que salgan a la calle. Sí. Que se muestre el poder de su base política, no al estilo de que la CTM manda tal contingente, que la CNC manda tal otra y que van porque no les queda más remedio, sino que genuinamente van a apoyar a su partido, a su movimiento, a sus líderes. Bueno, esa podría ser una de las estrategias. En momentos en que la derecha mexicana, que vaya que sí, tiene un montón de agravios porque la quitaron de donde ella consideraba que era su lugar natural.
Ujú. Qué lata. Tener que volver a buscar su lugar y va a atacar, pero entonces la movilización, una movilización genuina, puede ser una de las, una creación neta de poder. Tienes toda la razón. Andrés Manuel no necesitó eso, aunque en la última gran marcha esa donde Sí, quedó realmente en la fotografía de un dron está muy buena. sí, sí. Eh, Creo que es la que tiene en su En libro su de libro, gráficos, sí. ¿verdad? Sí, es la portada. Así es. Bueno, esa, esa sí es una marcha y bastante Demostrativa de poder. demostrativa. Sí. Bueno, eso puede ser una nueva forma de política, que es crear una genuina creación de poder, no las burocracias de las organizaciones corporativas, Ujú. sino un llamado desde el liderazgo a contrarrestar la fuerza de una derecha que lo que tiene es dinero. Lo que Claro, tiene es si la izquierda tiene números, la derecha tiene dólares. claro. Eh, y Sí, bueno, ahí se sí, da. sí. Lorenzo, se nos acaba el tiempo, pero no me puedo quedar sin pedirte que nos des, aunque sea una breve adelanto. Tú mismo lo dijiste, ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas, con el ejército? Aunque sea breve, dinos algo sobre este tema. Bueno, no sé si se pueda reconocer abiertamente que el ejército mexicano no es un ejército como la mayoría en el mundo, porque no tiene un enemigo de su propia dimensión, de otro ejército profesional al que tenga que enfrentarse. Sus tareas van a ser entre la seguridad interna y sustituir no sé por cuánto tiempo, lo que no hay en México, los servicios civiles de carrera. Sí, el Ujú. Banco de México tiene uno, la Secretaría de Hacienda otro, la Secretaría de Relaciones otro, pero una masa educada, disciplinada, con unidad de mando, eh, para temas internos, no la hay, solo el ejército. No puedes, dicen, hay que volverlo a mandar al cuartel. ¿Qué hacen en el cuartel? ¿Tú te imaginas eh, realmente 300,000 efectivos? Bueno, sí, como me dijo una vez un general, eh, la gente nos dice que no hacemos nada, pero lo hacemos desde muy temprano y con mucha disciplina. Hay que hay que repensar el papel de la Fuerza Armada, que puede ser en estos momentos un sustituto de lo que no hemos logrado, lo que no se quiso lograr, un servicio civil de carrera, unos funcionarios civiles disciplinados, eh, con eso que digo, unidad de mando. El ejército además tiene un montón de escuelas. Su sistema educativo es muy variado y no sé su calidad, pero de que van a la escuela, van a la escuela, ¿eh? Ujú, ujú, Eh, claro, y de que son disciplinados, son muy disciplinados. Que ujú. hay manzanas podridas ahí, pues en todos. Eh, en estos días, varios almirantes norteamericanos están puestos en la mira justamente como manzanas podridas. Entonces Ujú, no se salva nadie. ujú. Pero dentro de lo que hay en México, es una de las fuerzas, es la fuerza organizada más importante de la que dispone el gobierno. O sea, lo previsible es una continuidad más o menos del esquema actual, más regulado y más con un sentido de servicio civil de carrera desde lo militar. Pues sí, suena un Ujú. poco contradictorio, ¿verdad? Pues Servicio sí, civil de carrera desde lo pues, militar. pues sí. Pero bueno, en eso, una de nuestras singularidades, Julio. Bueno, de las muchas. Bueno, Lorenzo, como siempre, gracias por esta amabilidad tuya de compartir
unos buenos minutos con nosotros, de poderte escuchar, y seguimos en contacto a ver cómo siguen estas semanas finales que están a tambor batiente y muy candentes, no solo en Sí, lo meteorológico, sino en lo político electoral, Lorenzo. sí, Gracias. tengo un minuto más. Sí, señor, sí, señor. Fíjate que estaba yo viendo ahorita cuando empezó el programa lo de las madres buscadoras de sus hijos. Es que la historia de México está llena de eso. Eh, ¿Te imaginas el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando los ejércitos eran prácticamente de leva, la cantidad de gentes que se llevaba un ejército o el otro de gente joven y que sus madres no los volvían a ver nunca? Claro, Eh, eh, ese es, ha cambiado, sí, ha cambiado la dimensión, pero México ha tenido esta pérdida y me imagino en las madres del siglo XIX, ponle los 1860, ujú, cuando de repente llegaba una tropa y ¡púmbale! Se llevaba a 1000 personas de una población eh, y ¿cuándo las volvías a ver? Bueno, la mayoría sí volvieron, pero la capacidad que tienen ciertas sociedades para irrumpir en la vida de la familia y distorsionarla, nosotros la hemos tenido desde hace mucho. sí, sí. Pues en fin, pues Lorenzo, como siempre, muchas gracias y seguimos platicando a ver cómo siguen las cosas, Lorenzo. Gracias. Julio, buenas tardes. Hasta pronto.